Pero la señora O'Reilly no se dejó persuadir. Se santiguó, meneó la cabeza y murmuró en voz baja: «Suba ahora y escuche conmigo, señora, y juzgue usted misma». De este modo, poco después de medianoche, cuando Mónica yacía dormida, las dos mujeres fueron a sentarse en el pasillo a oscuras, delante de la puerta de la habitación de la niña. Era una noche tranquila y sin viento. El coronel Masters, a quien ambas temían, hacía tiempo que se había ido a su habitación, al otro extremo de la casa. Al final de una larga y lúgubre espera, se dejó oír un rumor de voces en la habitación, donde Mónica dormía apaciblemente, abrazada a su querida muñeca. Un murmullo apagado, casi imperceptible, desagradable, y sin lugar a dudas, el rumor de dos voces distintas. Ambas mujeres se sentaron muy erguidas, se persignaron involuntariamente, intercambiando miradas. Ambas estaban desconcertadas y aterrorizadas. En su mente supersticiosa de la señora O'Reilly volvieron los dioses de la vieja Irlanda. Los pensamientos de la mujer polaca eran claros como una campana. No eran dos voces hablando, era solo una. Su oreja estaba pegada a la rendija de la puerta y escuchó atentamente. Temblando hasta los huesos, escuchó. Recordó que las voces, mientras hablaban en sueños, cambiaban de manera extraña. La niña habla sola mientras duerme, susurró con firmeza. Es eso, señora O'Reilly. Solo habla en sueños, repitió a la mujer que se apretujaba contra su hombro. ¿No puede oírla?, añadió en voz alta, medio enojada. Escuche bien y verá cómo tengo razón. No hay más que una sola voz que hace las preguntas y las respuestas. Incluso Madame Joska escuchó con más atención. «Escuche, escuche», repitió en un susurro sin aliento, concentrando su mente en el curioso sonido. Sin embargo, mientras escuchaba, otro sonido perturbó su concentración, y esta vez parecía un sonido que venía desde atrás de ella. Un sonido débil, susurrante, arrastrado, como pasos que se alejaban de puntillas. Giró bruscamente y descubrió que ella había estado susurrándole a nadie. No había nadie a su lado. Estaba sola en el pasillo a oscuras. La señora O'Reilly se había ido. Una voz se elevó en un grito ahogado debajo de las escaleras oscuras. «Madre de Dios y todos los santos». Exactamente como en los libros de cuentos, se escuchó otro sonido que la dejó sin aliento, aún más horrorizada. El ruido de una llave en la puerta principal de abajo. Entonces, el coronel Masters
aún no había entrado, ni se había acostado como pensaba. Estaba llegando ahora. ¿Tendría tiempo la señora O'Reilly de cruzar el pasillo antes de que él la viera? O peor, vendría a echar una ojeada a la habitación de Mónica antes de acostarse, como hacía a veces. Madame Joska escuchaba con los nervios destrozados. Lo oyó arrojar su abrigo. Era un hombre rápido en tales acciones. El bastón o el paraguas se golpeaban ruidosamente y a toda prisa. Un segundo después, sus pasos sonaron en las escaleras. Estaba subiendo. Un minuto más y él entraría en el pasillo, donde ella se apoyaba contra la puerta de Mónica. Estaba subiendo rápidamente, de 2 en 2 escalones. La institutriz tomó una rápida decisión. Que la sorprendieran agachada afuera de la puerta era ridículo, pero que la sorprendieran dentro de la habitación sería natural y explicable. Así que actuó de inmediato. Con el corazón palpitante, abrió la puerta del dormitorio y entró. Un segundo después, oyó los pasos del coronel Masters mientras avanzaba con paso vacilante por el pasillo. Pasó la puerta y continuó. Madame Joska escuchó esto con intenso alivio. Entonces, dentro de la habitación, con la puerta cerrada, detrás de ella, vio la imagen claramente. Mónica, profundamente dormida, jugando con su querida muñeca. Sin duda estaba dormida. Sus dedos, sin embargo, acariciaban la muñeca de un lado a otro. La niña murmuraba, aunque no se distinguían las palabras. Suspiros y gemidos ahogados surgieron de sus labios. Sin embargo, era evidente que en la habitación se oían otros sonidos que no eran emitidos por los labios de la chiquilla. Pero, ¿de dónde venían entonces? Madame Joska hizo una pausa, conteniendo la respiración. Ella observó y escuchó atentamente. Oyó unos extraños chirridos y gruñidos, pero solo necesitó un momento para saber de dónde procedían. No salieron de los labios de Mónica. Indudablemente, surgieron de la muñeca, que ella agarraba y retorcía en su sueño. Las articulaciones, mientras Mónica las torcía, emitían esos extraños sonidos, como si el aserrín de las rodillas y los codos jadeara ante el roce antinatural. Evidentemente, Mónica no era consciente de estos ruidos. A medida que el cuello de la muñeca giraba, la cera, el hilo y el aserrín producían ese curioso sonido chirriante que era casi como las sílabas de una palabra.
Madame Yoska miraba fijamente y escuchaba. Sintió un frío helado. Buscaba una explicación natural, pero no encontró ninguna. Trató de rezar sin conseguirlo, y el terror la invadió precipitadamente. Su piel empezó a sudar. Entonces, de repente, Mónica, con expresión serena, se dio media vuelta y la espantosa muñeca cayó a un lado sobre la cama y quedó aparentemente sin vida e inerte. En ese momento, ante los oídos incrédulos pero horrorizados de Madame Yoska, continuó chillando y emitiendo sonidos. Peor aún, un instante después, se alzó abruptamente sobre sus piernas torcidas y empezó a andar. Empezó a moverse, a caminar torpemente sobre la colcha. Sus ojos vidriosos y ciegos parecían mirarla directamente. Presentaba un cuadro inhumano y espantoso. Un cuadro de lo absolutamente increíble. Con un movimiento extraño de sus piernas y articulaciones rotas, se acercó a ella, dando tumbos y tropezando sobre el áspero desnivel de la resbaladiza colcha. Los sonidos, como de sílabas, vinieron con ella. Sílabas extrañas y sin significado, que aún así lograron transmitir ira. Tropezó hacia ella como un ser vivo. Toda su presentación transmitía agresión. Una vez más, este juguete, que imitaba la vida, provocó el colapso de la valiente institutriz polaca. Sin embargo, su desfallecimiento duró apenas unos segundos y, en cuanto recobró el sentido, su corazón se sintió inundado por un repentino furor que significó para ella una inmensa ayuda. Estaba furiosa consigo misma, furiosa contra su propia debilidad, pero, sobre todo, ardía en cólera contra aquella muñeca de cera, capaz de andar y de chillar como si fuese un ser viviente, dotado de inteligencia y de la facultad de hablar un lenguaje articulado que ella no conocía. Si bien es cierto que un espectáculo monstruoso puede paralizarnos, también puede considerarse una afrenta. La vista y el sonido de este juguete barato, comportándose con voluntad y corazón propios, la impulsaron a un acto de violencia, pues ella ya no podía soportarlo más. Se lanzó contra la muñeca, blandiendo en su mano la única arma que podía disponer, uno de sus zapatos de tacón alto, dispuesta a aniquilar a aquel horror abominable que había que romper en pedazos, reducirlo a polvo. Permanecieron cerca, cara a cara,
con los ojos vidriosos mirándose. La mano de Madame Joska estaba en alto, anhelando destruirla. Pero ésta no descendió para dar cumplimiento a la deseada destrucción, pues un dolor punzante, agudo como la mordedura de una serpiente, atravesó sus dedos, su muñeca y su brazo. El zapato salió rodando hacia un rincón de la habitación. A la luz parpadeante de la vela, le pareció que toda la habitación se estremeció. Paralizada e indefensa, se quedó completamente horrorizada. ¿Acaso Dios y sus santos podrían venir a ayudarla? No, nadie, nada lo haría. Solo su propia voluntad podía ayudarle. Al menos algún esfuerzo hizo, temblando, al borde del colapso. Dios mío, oyó que susurraba. Esto no es verdad. Tú eres una mentira. En el nombre de Dios te reprendo. Oh, Dios mío, ayúdame. Entonces, para mayor horror, la espantosa muñequita, con el brazo roto, chilló una respuesta hecha de sílabas que la institutriz no pudo comprender y que parecían formar palabras en un idioma extranjero. En el mismo instante, se desplomó sobre la colcha como un globo al que han pinchado. Mónica se agitó incómodamente al darse vuelta y estiró las manos como buscando algo. Esta visión de la inocente niña dormida, buscando instintivamente al maligno juguete, resultó insoportable para la institutriz polaca y perdió el conocimiento por segunda vez. Cuando recobró la lucidez, no recordaba en lo absoluto cómo había regresado a su habitación, que estaba situada en el piso más alto de la casa. Ella simplemente recordó una acción violenta e irracional de su parte y se encontró orando volublemente de rodillas junto a su propia cama. El intervalo entre el pasillo y las escaleras permaneció en blanco. Sin embargo, su zapato estaba con ella, apretado con fuerza en su mano. Y también recordaba haber agarrado con sus dedos frenéticos una muñeca de cera, haber aplastado su pequeño y horrible cuerpo hasta que el aserrín salió a borbotones de sus articulaciones rotas y su diminuto cuerpo quedó mutilado hasta quedar irreconocible. Luego lo lanzó sin piedad sobre una mesa, lejos del alcance de Mónica, mientras la niña yacía pacíficamente en un sueño profundo. Recordó la imagen clara del pequeño monstruo tendido boca abajo, tremendamente desarticulado, en una pose obscena, con su vestido destrozado y sus extremidades expuestas, inmóvil
con los ojos torcidos y brillantes, inerte, pero vivo todavía, vivo y además con un intenso propósito maligno. Sabía que era esencial tener una conversación con su empleador. Su conciencia, su tranquilidad, su cordura, su sentido del deber, todo se lo exigía. Además, Madame Yoska nunca se arriesgaría a cuestionar a la niña por temor a que la mente de la chiquilla se viese torturada por algo que era preferible que ignorase. Pero con el coronel Masters, quien le pagaba por sus servicios, que creyó en su integridad, que confió en ella, con él sí debía hablar. Una entrevista era absurdamente difícil de conseguir. En primer lugar, porque él detestaba y evitaba tales ocasiones. En segundo lugar, porque era extremadamente resistente al acercamiento y rara vez era visible. Por la noche regresaba tarde y por la mañana nadie se atrevía a acercarse a él. Una vez establecida la rutina cotidiana de la casa, opinaba que no debía turbarla con su intervención. La única persona que se atrevía a abordarle era la señora O'Reilly, que una vez cada 6 meses entraba directamente a su estudio, le presentaba su renuncia, recibía un aumento de sueldo y luego lo dejaba solo durante otros 6 meses. A la mañana siguiente, Madame Yoska lo abordó en el vestíbulo, mientras Mónica estaba acostada. Él estaba saliendo y ella había estado observando desde el rellano superior. Apenas lo había visto desde su regreso de Varsovia. Su figura esbelta y erguida, su rostro oscuro y sin emociones, le parecían magníficos. Era la encarnación perfecta del soldado. Su corazón dio un vuelco mientras corría escaleras abajo. Sin embargo, sus frases cuidadosamente preparadas se evaporaron cuando él se detuvo y la miró, y en su lugar brotaron un revoltijo de palabras ininteligibles. Él interrumpió sus galimatías, aunque al principio escuchó con bastante educación. Me alegra que haya podido volver con nosotros. Mónica la extrañó mucho. Ella ahora tiene un juguete favorito. Sin duda, es el tipo de juguete que ella necesita. Confío en su excelente criterio, Madame Yoska. Si cree usted que la niña necesita algo más, le agradeceré que me lo comunique. Pero no lo entiende. Ese juguete es horrible. Y el coronel Masters soltó una de sus raras risas. Por supuesto, todos los juguetes son horribles. Pero si ella está contenta, yo no lo he visto y no puedo juzgar. Si desea usted comprarle algo mejor. Se encogió de hombros
y se dirigió hacia la puerta. «Ese juguete no se lo he comprado yo», exclamó Madame Joska en tono vehemente. «Lo trajo alguien a esta casa. Esa muñeca habla sola y la he visto moverse sola. Solo es una muñeca». El coronel dio una repentina media vuelta, como si acabara de ser golpeado por un proyectil. Su piel adquirió una repentina palidez bajo el rubor. Algo contradecía sus ojos llameantes, algo que parecía encogerse. «Una muñeca», repitió en voz muy baja. «¿Ha dicho usted una muñeca?». Desconcertada por su extraña expresión, la institutriz explicó que se trataba de un paquete que alguien había traído a la casa. «¿Acaso es el mismo paquete que ordené destruir?». «No, creo que lo tiraron a la basura», evadió ella, incapaz de mirarlo a los ojos, ansiosa por proteger también a la cocinera. «Es probable que Mónica lo encontrara, eso es lo que creo». Incapaz de mirar de frente a aquel rostro severo, de ojos encendidos, Madame Joska se despreció a sí misma por su falta de valor, pero al mismo tiempo tuvo conciencia de un curioso deseo de no hacer ningún daño a aquel hombre, como si fuese él, y no Mónica, el que estaba en peligro. «¡Habla! Le digo que la muñeca habla», gritó desesperadamente, obligándose por fin a mirarlo.